Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Seas bienvenido al curso Programación con Memoria Dinámica. Y ahora que ya empezamos a ver cómo hacer un programa en paralelo a través de la programación multihilos, vamos a ver ahora cómo podemos descomponer un problema en tareas. Y esto es porque diferentes actividades van a ser asignadas a los diferentes hilos y podemos descomponer un programa por las funciones que ejecuta. Esta es una de las formas más simples de lograr la ejecución paralela. Y las tareas individuales son catalogadas en si dos tareas pueden ejecutarse en paralelo, pueden ser planificadas por el desarrollador. Es decir, tú como desarrollador vas a decir esta tarea y esta tarea se pueden hacer en paralelo. No todo se puede hacer en paralelo, de repente hay tareas que tienen dependencias. ¿A qué me refiero? Que una tarea tiene que completarse antes de poder seguir con otra tarea. Me gusta la analogía de construir una casa, porque cuando construyes una casa pues hay agentes que hacen diferentes cosas, ¿no? Están los albañiles que hacen los muros, está el electricista que se encarga de poner la instalación eléctrica en la casa, están los carpinteros, están los herreros y están los vidrieros. Los herreros ponen la herrería donde se van a colocar los cristales. Hasta que no esté puesta la herrería se puede poner un cristal. Ahí hay una dependencia de una tarea. Entonces vamos a ver cómo se hace esta descomposición de tareas y cómo se pueden formar los grafos de dependencia. Es decir, un problema dado se puede descomponer en tareas en diferentes formas. Las tareas pueden ser del mismo o de diferentes tamaños. Bueno, este es un detalle que vamos a ver a continuación. Y vamos a ver una analogía donde vamos a cortar el pasto de un campo de béisbol. Tenemos la cancha de béisbol y el trabajo va a ser cortar el césped del campo, es decir, de todo el campo. Vamos a tener un jardinero que este va a ser el hilo de ejecución. ¿Por qué? Porque el jardinero es quien tiene las instrucciones que se le van a dar a la podadora. El jardinero es el que está operando la podadora está haciendo las órdenes que le da el jardinero y de esta manera la podadora es el equivalente a un núcleo del procesador o a un CPU. Ahora vamos a ver cómo son los trabajos, tareas, hilos y núcleos o cores o CPUs también. Aquí, por ejemplo, pues yo tengo otra vez el trabajo que hay que hacer. El trabajo que hay que hacer es cortar el césped del campo de béisbol. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a hacer la división de este trabajo en tareas. Es decir, voy a dividir el campo en áreas y cada área va a corresponder a una tarea. Ahora, ya que tengo las tareas, pues voy a tener los jardineros que son los hilos y estos jardineros, pues cada jardinero va a operar una podadora. Es decir, esto sería el equivalente a decir que cada uno de los hilos se ejecuta en un núcleo o core o CPU diferente. Ahora, ¿qué es lo que toca hacer? Asignar las tareas a los hilos. A cada jardinero se le puede asignar una o varias tareas, en este caso son 4 tareas, 4 jardineros, a cada jardinero le toca una tarea. Vamos a ver cómo se divide en el trabajo para cortar el césped de la cancha de béisbol. Aquí yo tengo otra vez las 4 tareas, pero resulta que cuando los jardineros se ponen a hacer este trabajo, el primer jardinero termina en 1 hora, el segundo jardinero en 1 hora y media, el tercer jardinero en 5 horas, el cuarto jardinero en 4 horas y media. ¿Cuál es el problema? Pues el problema es que no trabajaron parejo. Hubo uno que trabajó mucho más que los demás, hubo uno que trabajó muy poco. Pues hay que tomar en cuenta que en una cancha de béisbol, la cantidad de pasto que hay en cada una de las áreas no es igual. Y el problema es en cuánto tiempo se termina de hacer todo el trabajo. Yo puedo decir que la cancha de béisbol se va a terminar en 5 horas. ¿Por qué? Porque es hasta que termine el último. Entonces aquí tenemos un problema. ¿Cuál es el problema? El problema es el balanceo de carga. ¿Cuál es la solución? Pues ahora lo que vamos a hacer es dividir el trabajo en tareas más pequeñas y a cada jardinero se le va a asignar más de una tarea. Vamos a ver cómo es esto.
Ahora yo estoy partiendo el campo de béisbol en mucho más tareas, más pequeñas cada una de ellas. Y ahora, por ejemplo, el jardinero 1, el primer jardinero, pues va a realizar todas las tareas o todas las áreas que están señaladas con rojo. El jardinero número 2 va a realizar todas las tareas, todas las áreas que están señaladas con verde. El jardinero 3, todas las áreas que están en azul. El jardinero 4, todas las áreas que están en amarillo. De esta manera, pues sí estamos logrando que el trabajo sea mucho más equitativo, es decir, puede haber un poco de diferencia, pero esta diferencia pues ya no es una diferencia significativa. Por ejemplo, en el peor de los casos, pues un jardinero trabajó 2 horas 58 minutos y un jardinero que trabajó 3 horas 2 minutos, 4 minutos de diferencia. Entonces, si lo que queremos lograr es un balanceo de carga perfecto, lo que vamos a tener que hacer es descomponer el trabajo en tareas cada vez más pequeñas. De esta manera, pues quizás sí voy a lograr que prácticamente todos los jardineros trabajen pues casi el mismo tiempo. Pero aquí ahora vamos a meternos en otro problema. ¿Cuál es el problema? Pues que prácticamente estamos haciendo tareas demasiado pequeñas. Vamos a tener muchísimas tareas para asignar a los jardineros. Entonces la primera pregunta es: ¿cuánto tiempo les tomará a los jardineros ponerse de acuerdo para dividir y asignar las tareas a cada uno de ellos? Es decir, si son demasiadas tareas y tareas muy pequeñas, ¿cuánto tiempo les va a llevar? Esto se le llama granularidad. Cuando yo descompongo un problema en tareas, puedo hablar de tareas grandes y ahí estaría hablando de grano grueso, pocas tareas, tareas grandes, ahí estaría hablando de grano grueso, o tareas muy pequeñas y muchas tareas, y ahí estaría hablando de grano fino. Entonces, ¿qué es la granularidad? Podríamos decir que es la tasa de computación a sincronización. Una de las cosas que tenemos que pensar cuando queremos resolver un problema en paralelo es que haya el suficiente trabajo para que merezca hacerse en paralelo. Porque crear hilos, dividir el trabajo en tareas, pues se va a llevar tiempo. Entonces tenemos que asegurarnos que va a haber suficiente trabajo que va a compensar esa sobrecarga. Muchas gracias por tu atención y si tienes dudas, a continuación las resolvemos.